to say to you. No, pues buenas, ¿cómo andamos? Estén súper bien porque... ya tiene un mes que no subimos esta mamada, así que vamos a ver qué show. Ya para seguir la continuación que tenemos pendiente. La continuación pendiente que tenemos, que no recuerdo dónde nos quedamos. Y que tenemos que ver qué pasa, ¿no? Al final de cuentas, recuerdo que estábamos viendo de su amor platónico. Que se pusieron a chismear arriba en el tejado. Y vamos a ver qué pasa. Recuerden que las escenas suculentas pues se van a pasar por medio de un link subidas en abajo en la descripción o en Twitter. De igual forma les invito a que pues sí, lunes, miércoles y viernes por semana hago directos en Twitch y en Kick. Una semana Twitch, una semana Kick. Ahí los invito para que vayan a chismear con nosotros. Entonces vamos a ver qué nos da. Dice, las chicas con actividades de club u otros planes después de la escuela recogían excitadamente sus cosas para marcharse. Le di un vistazo al asiento que había a mi lado. Manami estaba recogiendo sus cosas, pero no parecía particularmente apresurada, como que iba en plan de, ok, algo tranquilo. ¿Qué pedo? Ejecuté una simulación en mi mente. O sea, está haciendo en plan de que quiere invitarla a irse con ella, ¿no? En plan de, pues vámonos, chingue su madre. Ok, está teniendo sus... ¿cómo se llama? Sus chaquetas mentales. Sí, como que se saca de pedo, ¿no? Ok, ok. 私がまなみ様を誘うのを見たクラスの子たちが高嶺の花のまなみさんを庶民が誘っているのが気に入らなくて変な噂を流すとか、あの庶民の方身の程知らずにもまなみさんをお誘いになったらしいんですって。いやー、私最低。 O sea, literalmente la tienen en un contexto, bueno, no sé, la tiene contemplada en plan de ser cabrona, ¿no? こんな編入生の私によくしてくれてるクラスの皆さんをそんな風に悪く言うなんて。恥を知りなさい。 Ok. こんな時私の心の師匠マナだったらどういうかしら。理論派のマナだからどうして一緒に帰りたいのかって説明をするかしら。まなみさん、あなたともっと深く知り合いたいわとか。でも別にまなみさんとはまだそんなに知り合っているわけじゃないし。Se quedó a chingar, ¿estás hablando de mí o qué pedo? まだだなんてこれから深く知り合う予定みたいじゃない。もしもし。 Se queda en plan de, oye, estoy al lado de ti, ¿sabías? だったら嬉しいけど今はまだまだ慎み深くしなくちゃ。もし葉月さん戻ってきてくださいな。 Ok, ok. Manami repentinamente me llamó y perdí la compostura. 葉月さんたら私先ほどからずっとお呼び申し上げておりますのに。
¿En serio? 頭大丈夫でいらっしゃいますか？頭ですか？ Sí, tu cabecita. Ah. Debía de haber estado actuando de forma extraña de nuevo, muy extraña, yo diría. Ver a la chica junto a ella repentinamente golpear su cabeza contra su escritorio fue suficiente para sorprender incluso a Manami. Probablemente no había nada de que pudiera hacer para evitar que pensara que algo iba mal conmigo. 一応大丈夫のつもりなので、気候はスルーしてください。 En plan de, olvida todo, haz de cuenta que no te enseñé nada y adiós, ¿no? ああ、いえ、そういう意味ではなくて、先ほど机に頭を打ちつけてらしたので大丈夫だったのかしらと。すごい音がしておりましたし。まあ、そうですわよね。 Obvio, ¿qué más sería? Manami era tan buena. Estaba claro que mi tierna y encantadora diosa nunca preguntaría algo tan directo como ¿ocurre algo con tu cerebro? ごめんなさい。誤解させてしまうような言い方をしてしまって。 Manami inclinó la cabeza con una expresión de disculpa. Yo también incliné rápidamente la cabeza. そんな、私の方こそごめんなさい。謝らないでください。 Que nada, relájese, yo fui el pedo. でも言動のおかしな私が悪いんですからね。まなみさんはこれっぽっちも悪くありませんのよ。なら良いのですが。 Como que si tú lo dices. でも頭をぶつける前も何やらもじもじなさっていましたが。あ、そういうことでしたのね。お手洗いでしたら階段脇にありましたよ。 Fue tan amable como para tomarse la molestia de decirme eso. Mi ángel. 教えてくださってありがとうございます。でもトイレの場所なら存じております。 Ok. 私ったら差し出た口を。そうですわよね。転入なさってからもう2ヶ月近く経過しているのですものね。校内の使用施設の場所くらいバッチリ把握なさって当然ですわね。大変失礼いたしました。あ、いや、そのバッチリ把握ってとこまでは。 No sé exactamente a qué quiere llegar realmente. ではこれ以上何か失礼なことを申してもいけませんので私は失礼いたします。それではごきげんよう。 Y se fue. No pude evitarla llamarla mientras comenzaba a marcharse. Manami me miró como por encima de su hombro. まだ何か？ De que, como chingas, ¿qué quieres? ¿Qué iba a hacer? No había pensado en nada específico que decir. Pero por naturaleza no era muy buena mintiendo. No tenía otra opción más que ser sincera. まなみさんはもう帰っちゃうのかなって。 ¿Te vas a la chingada en pocas palabras? ええ、授業はすべて終わりましたから。そうなんだけど、もうちょっとまなみさんとお話ししたいなって。 Ok. No sabe conversar. Eso ya lo notamos. やっと？ ¿Acabas de escuchar algo? Aunque Manami solo estaba mirándome con curiosidad, 今何か yo creo que estaba esperando eso. ような。
Creo que estaba esperando ese pedo. Miré a mi alrededor, con los ojos bien abiertos. No solamente los ojos, de seguro. Parecía que la mayoría de nuestras compañeras de clase ya se habían retirado. Pero por más silencioso que estuviera el salón, estaba segura de que había escuchado algo. Estaba segura de ello. Y se le dijo, en plan de por fin la soltó. Ahora viene su plan malévolo. La de la cabeza dudosa. Pero Manami lo decía. Tal vez en verdad solo fue mi imaginación. Sí, probablemente tenía razón. Era tal y como decía mi ángel, solo mi imaginación. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Se expresó mucho. Ah, no de nuevo. No podía creer que hubiera usado un lenguaje tan vulgar enfrente de una chica tan genuinamente refinada. Pero mi ángel, Nanami, no pareció notarlo en absoluto. Como que sé tú misma, pero lo normal, ¿no? Ignoró por completo mi vulgar elección de palabras. Bésala, bésala. Parecía tener una expresión preocupada. La idea de ser invitada a la habitación de Manami era muy atractiva. Pero Manami continuaba con un aspecto preocupado mientras yo seguía sin decir nada. No estaba segura sobre qué hacer, aunque no podía dejarla con esa expresión atormentada. O sea, por favor ven a mi casa y fóllame, en pocas palabras, ¿no? Y sí fue. Fueron a tomar el tecito. Mi ángel, Manami, ¿estaba en mi habitación? No podía tranquilizarme. Era mi propia habitación, pero en cierta forma era como si fuera la de alguien más. Había algo surrealista en todo esto. ¿Era porque había viajado de vuelta a casa en el auto lujoso de otra persona? O quizás era por las sirvientas de Manami. Había traído para saciar nuestras necesidades. Aunque las sirvientas sirvieron un té con un aroma maravilloso que había traído con ellas, e incluso prepararon bocadillos, antes de retirarse rápidamente. Su habilidad estaba a un par de un ninja. Tenía sentido de cuando alcanzabas el nivel de Manami. Tus sirvientas naturalmente serían de primera categoría. Puede ser, padrino. Puede ser, pa. Manami sacó su celular. ¿En verdad iba a llamar de vuelta a las sirvientas que estuvieron aquí hace un momento? ¿Qué se suponía que tenía que hacer? No tenía idea de lo que decir en esta situación. ¿Debería sonreír? ¿O huir? Si decía algo estúpido, el resto de la clase no me dejaría en paz. Espera, Manami no era de la clase de persona. Tenía que darme prisa y pensar en algo que decir.
pero no me salía nada de la boca. Si me quedaba en silencio, Manami pensaría que había algo mal conmigo. ¡Pues habla, pendeja! そういえば葉月さんはあやさんとすっかり意気投合なさって。あやね。Finalmente, Manami me ofreció algo sobre qué hablar. Era tan buena. あやは気さくでいい子で彼女と同じクラスでよかったです。2学期からなんて中途半端な時期に編入してきた私にも親切にいろいろ教えてくれてすごく助かってます。彼女も4月に編入なさったので編入生が心細い思いをすることを肌で感じてらっしゃるのでしょうね。けれどあやさんご自身は私たち他のクラスメートにはあまり心を開いてらっしゃらないご様子ですから、実は私も彼女のことはあまり存じ上げていないのです。そうなの？あの子も自分で庶民って言ってたし、育ちの良すぎる子たちとは馴染むのに時間がかかるのかもね。育ちも何も、私たちは彼女をクラスメートとして受け入れているつもりですのに、そんな風に言われてしまいますと壁を作られたような気がして悲しいですわ。 Creo que malinterpretó las cosas. Volví a hacer que Manami pusiera una expresión triste y estúpida. 壁を作るとかそういう意図はあやにはないと思うよ。じゃなくて思います。 No la cague, mija, no la cague. ただ私もクラスの子と話してて時々微妙なズレを感じてしまうのは事実かな。それはそうかもしれませんけれど、でも葉月さんはすっかりクラスに馴染んでらっしゃいますわよね。それはとても素晴らしいことだと思いますわ。Parecía orgullosa de mí. 私も葉月さんがクラスの一員になってくださっているのを見ると自分のことのように嬉しいのです。 O sea, literalmente le está halagando por ser buena alumna, vaya. Manami en verdad tenía el hermoso corazón de una diosa. Y esa diosa estaba en este momento en mi habitación, tomándote conmigo. Era como un sueño. ねえ葉月さん、前の学校ではどんな風に生活なさっていたのかお伺いしても？ Tijeras. 別に聞いても面白いことじゃないと思いますけど。 O sea, esta morra te está dando la oportunidad que seas tú misma y la estás cagando, mija. そんなことありませんわ。葉月さんはとても興味深く刺激的なお話をされるのでぜひお聞きしたいですわ。 Por favor. 刺激的な話？ La voz de ¿cómo? ¿Manami? Creo que es la voz de Jibril. Me miró con una amplia sonrisa en su rostro. No podía exactamente negarme si me miraba de esa forma. 期待に添えられるような話なんかできないかもですけど、でも聞きたいですわ。そうですか。じゃあno lo sé, dice. 実は私前の学校ではジミコさんだったから転校を機会に一年発起してみたのですよ。 O sea, está diciendo que hacía y no le contesta la pregunta. ジミコさん？ Poco impresionante. Sí, esa era la verdad. De hecho, no solo eso, sino que tenía a sacar de quicio a las personas, como ahorita. Aunque no había necesidad de mencionar eso en este momento. まあね、いろいろありましたんですよ。そのいろいろってのはまあ
おいおい話すとして、この学校に編入が決まってやっぱり不安なわけですよ。何しろ私庶民ですから、お嬢様たちの間に入ってうまくやっていけるのかなとかね。そんな不安がる必要なんてありませんでしたのに。そうなんですけどね、杞憂だったわけなんですけどね。でもまだ編入前のことですから、先のことは何もわからなかったわけですよ。でもね、編入ちょっと前に心の師匠がね、見つかったんです。その人にはいろいろ相談させてもらいましたよ。それこそ細かいことから大雑把なことまで、お嬢様の生態からお嬢様に化ける方法までいろいろと教えてもらって。まあ、その方は物知りさんでいらっしゃるのね。Algo así. そうなんです。私なんかにはもったいないくらいのすっごい人なんです。そうなんですの。お嬢様に化けることは私には無理だったんですけど、できることもできないこともあったけど、アドバイスがあったから編入への心構えはできましたね。だから思ったより早く上手になじめたのかも。Ok, ok. 最初はお嬢様然とした女の子に向かって自分の意見をはっきり言うのは躊躇しましたですよ。でも勇気を出して言ってみたら拒否られないっていうか、みんなの反応が良くて嬉しくなっちゃって。今やそれが素のような。No sé si lo dice con el afán de decir genial o el afán de decir vale y verga. 何か言った？何がですか？ ¿Mis oídos me estaban engañando de nuevo? Esto parecía ocurrir mucho cuando estaba con Manami, pero debía estar imaginando cosas de nuevo. 転校してみて、お嬢様って意外とスキンシップが激しいんだって驚いちゃった、です。それは愛さんたちやリナさんたちのことですか？あの方々はちょっと事情が特殊ですから。特殊？ Manami sonreía de forma curiosa. ¿Estaría bien preguntarle a qué se refería? Tiene doble cara esta morra, ¿eh? そういや、愛さんとアヤって双子なのに離れて暮らしてたんだって聞いてるけど、渚さんとリナさんもそんな感じなのですか？まあそうですわね。当事者不在の場所でこんな噂話をするのは気が引けるのですけれど、葉月さんにはお知らせしておきますわね。渚さんには外国の血が混じっていらっしゃるんです。Nagisa. あ、そうだったんですか。Nagisa. ですから昔はとても目立っておりました。ただ子供というものは残酷な生き物で、自分たちと少しでも違うと認識した対象は排除しようとするでしょう。 Como debe ser. Hoy en día. 渚さんは優しく、あまり気がお強くはない方でいらっしゃるので、おつらかったのでしょうね。ある日、あの美しかった金髪が目立たない栗色に染まっておりまして、ただの外野でしかない私でさえショックを受けたのですから、当事者であるリナさんの受けた衝撃はいかほどか。そしてそのリナさんは渚さんに困った顔をさせただけの相手にもグッてかかる気の強い方。可愛らしいお人形さんめいた外見でいらっしゃるのに、と
ても勇敢なナイトでいらっしゃるお方。Estuvo a punto de decir perra rabiosa. Ok, esta no es nada educada y de la sociedad. De la alta. Nah, no podía ser. 渚さんが髪を染めた理由が目立ちたくないからだと知ってからは Esta tiene doble moral, o sea, doble personalidad. Tiene doble personalidad. 常に2人一緒にいるのにリナさんが目立てば渚さんも目立ってしまいますのにね。とはいえ集団の中にいれば目立ってしまうお二人ですが、お二人でいればリナさんに視線が集まるので、最終的にはリナさんの思惑通りなのかもしれませんわね。リナさんも渚さんも昔から全然変わっていなくて変わったのは髪の色だけ。成長とともに魅力が増したことにより、お互いが誰かに取られるんじゃと疑心暗鬼に陥った挙句にスキンシップが激しくなったくらいでしょうか。まあ単純な性格の人はスキンシップも分かりやすいですから見ていて楽しいですわね。Ok, esto está raro. Sus palabras repentinamente me hicieron pensar en algo. Ahora sabía que Nagisa había teñido su cabello. Pero el comentario, ¿todo lo que cambió es el color de sus cabellos? もしかしてリナさんのあの明るい髪の色って天然じゃないとか？ Manami asintió lentamente en respuesta a mi pregunta. ええ、染めていらっしゃるはずですわ。昔の写真では暗めの栗色の髪でしたもの。ですからあの二人は昔と今で髪の色の対比が逆になっておりますの。そうなんだ。 Ok, vieja chismosa. 素敵な友情ね。 Una anteriormente rubia Nagisa y una anteriormente morena Rina. Ahora Rina era la rubia y Nagisa era la morena. Solo por esa historia podría decir que Nagisa y Rina debían haberse pasado por mucho tiempo juntas. Probablemente también había tenido muchas peleas. Pero por cada pelea tuvo que haber una reconciliación. El hecho de que ahora fue la misma escuela era prueba suficiente de lo bien que se lo llevaban. Repentinamente me di cuenta de lo que ella había estado hablando esa tarde. Esa era la razón por la cual se veía sorprendida cuando comenté que Nagisa parecía tener dificultades para lidiar con Rina. Si en verdad tuviera tantas dificultades con ella, no irían a la misma escuela, eso es seguro. Además, ambas venían juntas a la escuela cada mañana. Probablemente fueran más cercanas de lo que había pensado. そっか、そういうことだったのね。 Ahora entiendo, Morose. 私、渚さんってリナさんのことが苦手なんだろうなって A lo 思ってた。 mejor eso es lo que le dio a entender para no sospechar cosas. けど違ってたんですね。葉月さんも見ての通りですけれど、でも苦手は苦手なんでしょうね。ただ一般的に捉えられる嫌いという意味の苦手では決してないでしょうけれど。私もっとちゃんと見ておかないとダメね。いっつも物事の表面しか見てないんだもの。自覚はあったのね。 Creí escuchar palabras de Manami que nunca diría, habladas con su propio tono de voz. O sea, sí es chismosa y amarranavajas la cabrona, o sea. あら、どうなさいました？ ¡Hija de puta! O sea, sí es amarranavajas. Tenía su típica sonrisa amable. No es amable, entonces. Aléjate de ahí, esponja. Nah, no podía ser. やっぱり空耳が聞こえる？聞こえでも気のせいですよね。 Justo cuando estaba a punto de reírme de ello, una expresión preocupada apareció en el rostro de Manami. それはも
もしかしたら我が周王家のご先祖様の声かもしれませんわ。 Inga tu madre, ¿qué? La voz de un ancestro, la voz de tu chingada cola. それってホラーっぽい話？怖がらせてしまうのは本意ではないので、言うべきか言うまいか迷っていたのですけれど、実は私の周囲にいる人がたびたび空耳を聞くとおっしゃっていますの。 No, esa mamada y sus fumadas, no manches. No, 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 no. ごめんなさいね。怖がらせるつもりは全く。 Ay, ごめ güey, んなさい。 se me movió. 大丈夫です。私霊感ありませんから。Su cara de puta madre, no la asusté. Pero bueno, mucho chisme. Hubo mucho chisme hoy. Vamos a guardar, vamos a dejar ahí la parte. El chisme de la desgraciada. Ya vimos que esta cabrona no es lo que aparenta ser, es doble cara. Y yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a ver después qué pasa en el siguiente capítulo, pero por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Espero te haya gustado el chismesota que nos aventamos y nos vemos pronto. Bye.